Ya, entonces les decía, dentro de la disciplina de la arquitectura, en los procedimientos que utilizamos para modelar proyectos arquitectónicos en SketchUp, principalmente tenemos dos caminos para organizarnos, que ambos los podemos mezclar. No necesariamente vamos a utilizar uno o el otro. SketchUp nos ofrece esos dos caminos para organizar nuestros grupos, nuestros componentes, nuestros materiales y todo, ¿no? Hay una forma también de filtrar por materiales, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy vamos a ver solamente los métodos de organización, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos dos métodos de organización? Uno ya lo sabemos usar, ¿ya? Y viene de los procedimientos que ya utilizábamos en AutoCAD. Es muy parecido a uno de los procedimientos que utilizamos en AutoCAD para organizarnos, ¿no? Que ya lo hemos repasado también conmigo, ¿cierto? Que es el de las capas. En SketchUp también podemos utilizar las capas. Y si hemos importado un plano desde AutoCAD, esas capas se van a importar también como capas en SketchUp. ¿Ya? Entonces ahorita ya tenemos las capas de los elementos que hemos insertado desde nuestro archivo de AutoCAD. Si recuerdan, desde AutoCAD hemos insertado los muros principalmente, las texturas de los pisos, ¿no? Las delimitaciones de los materiales de suelos y todo eso hemos importado desde el AutoCAD, ¿no? El resto de las cosas como mobiliario, texturas y otros los hemos borrado porque habíamos dicho que íbamos a modelar de esa manera, que es el procedimiento que íbamos a seguir desde SketchUp para poder modelar nuestro proyecto, ¿no? Entonces, eh, evidentemente deberían estar algunas de las capas ya insertas en nuestro documento de SketchUp. Eso lo vamos a ver en un instante más. Ya, esa es una, ¿no? La que viene desde AutoCAD, las capas. Y la segunda es la que nos va a utilizar un árbol para organizarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos a estas dos opciones de organización en SketchUp? Que vamos a verlas por separado y después las vamos a juntar para ver qué funciones podemos tener o qué opciones tenemos para poder trabajar con estas. ¿Ya? Entonces nos vamos primero aquí al botón de ventana. Si damos clic al botón de ventana, van a ver que tenemos acá la primera opción es la de la bandeja predeterminada. Esta bandeja predeterminada ya la hemos ido usando, ¿ya? Entonces aquí tenemos la opción de mostrar bandeja. Esto ya hemos hecho cuando estábamos aprendiendo a insertar o a editar las texturas, ¿cierto? Y podemos cambiar el nombre también a la bandeja, ¿no? Pero con este primer botón podemos mostrar inicialmente la bandeja. Más abajo nos van a aparecer seleccionadas o tiqueadas o activadas, como quieran llamarle, todas las opciones que vamos a tener o todos los desplegables que vamos a tener a nuestra disposición para interactuar con nuestro modelo desde la bandeja predeterminada con un símbolo de bien, ¿no? El biencito, tiqueado. Entonces podemos ver que acá tenemos activadas las opciones de información de la entidad, que va a ser muy importante en esta clase, materiales que ya hemos utilizado, componentes, estilos que lo vamos a ver más adelante. Pero las que nos interesan acá de todas estas opciones son dos específicamente que tienen que asegurarse ustedes de que estén activadas para poder comprender qué es lo que vamos a hacer en esta clase. La primera, evidentemente, es la de capas, ¿cierto? Entonces aquí está, capas está activado, muy bien. Y la siguiente que necesitamos activar para esta clase en específico es la del esquema, la última, ¿no? Esquema. Entonces, como yo tengo activadas las dos, le voy a decir mostrar bandeja. Si ustedes no tuvieran alguna de estas dos, ya sea capas o esquema activados, por favor actívenlas. Se las activa muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, aquí en esquema, si yo le doy un clic acá a su ticcito y me vuelvo a ir a ventana, bandeja predeterminada, van a ver que ya está desactivada. Y si yo muestro la bandeja, van a ver que aquí no está esquema, ¿no? Que es la última. Pero si yo me voy nuevamente a ventana, bandeja predeterminada y activo esquema, van a ver que aquí me vuelve a aparecer, ¿no? Me aparece el esquema, ¿ya? Entonces, esas son las dos que necesitamos esta clase. Capas, esquema y, bueno, información de la entidad. Esas tres vamos a necesitar esta clase para poder aprender lo que les quiero enseñar el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver primero lo que contiene información de la entidad. Ya vamos a ir en orden. En primera instancia les había dicho, todo esto lo hemos importado desde AutoCAD.
No hemos importado todas las líneas que representaban muros, todas las líneas que representaban detalles de ventanas y todas las líneas que representaban los distintos materiales de los pisos, ¿no? De los materiales que tenemos en los pisos de nuestro proyecto. Entonces, cada una de esas, como también hemos explicado la última clase que hicimos esto, yo los he agrupado, ¿no? Ya era un primer método de organización que les estaba enseñando esa clase. ¿Por qué? Porque todo lo que es muros, yo lo he puesto en un grupo, ¿cierto? Fíjense, ¿no ve? Todo lo que es grupos está en un, perdón, todo lo que es muros está en un grupo. Si yo le doy clic derecho a ese grupo y le digo ocultar, ocultar, me va a desaparecer todo, pero sí van a estar los pisos, ¿no ves? Lo que le hemos llamado la anterior vez los cimientos, los contrapisos, ¿no? Entonces eso va a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a decir mostrar nuevamente todo y va a estar ahí. Las distintas entidades que nosotros importamos o que graficamos o que modelamos en SketchUp tienen características propias. Por ejemplo, si a este amigo, al monito que nos aparece al inicio del SketchUp, yo lo selecciono, aquí en información de la entidad me va a empezar a dar información sobre este personaje, ¿ya? En primera instancia me va a aparecer qué material estoy utilizando en este personaje, ¿no? El personaje dentro de su componente ya tiene materiales específicos para sus distintas caras, pero el material de todo el componente es el material predeterminado, ¿no? Yo podría pintarlo de otro color. Eso ya hemos visto cuando estábamos utilizando o aprendiendo a utilizar los materiales, ¿cierto? Entonces ese es el color que nos va a aparecer. Por ejemplo, si yo escojo este otro, el grupo que corresponde a los muros, también me va a aparecer que el color del grupo es el predeterminado. Pero ¿qué pasa si yo, en este caso, voy a materiales, escojo un color, digamos de aquí, de colores con nombre, me voy a escoger un gris medio blanquecino, blanco humo, ¿no? Acuérdense, este color se llama blanco humo. Y a este grupo que se llama muros, le voy a pintar de ese color, van a ver que todo el grupo se ha pintado de ese color. Si yo nuevamente voy a escoger ese grupo, ¿no? A seleccionar ese grupo, van a ver que aquí en este sector ya me aparece ese nuevo color, ya no corresponde a esta entidad, a este objeto, ya no le corresponde el material predeterminado, ¿no? Ya ha cambiado sus propiedades al material que yo le he asignado hace un momento. Entonces el primer indicador de características o de información de la entidad o del objeto que estamos seleccionando va a ser pues el color, ¿ya? Segundo indicador que vamos a poder ver. Acá nos salen 1, 2, 3 de los tipos de indicadores o de parámetros que vamos a ver en esta clase. El primero es la capa, ¿no? Si le damos clic acá, podemos ver que está en la capa 0, ¿no? Layer 0. Pero también tenemos las capas que hemos importado desde el AutoCAD. Tenemos la capa grafo 02, 04, 08. ¿No? Ahí lo vamos a dejar, no vamos a cambiarle de capa todavía. En un minuto más le vamos a cambiar de capa para iniciar con nuestra organización por capas, ¿ya? Ahora, aquí nos dice instancia, muros. ¿Por qué nos dice que esta instancia se llama muros? Porque en la anterior clase ya hemos empezado a avanzar algo con la parte del esquema y ya le hemos empezado a poner nombrecitos. Vamos a llegar esta clase a un entendimiento mucho más cabal de esto, ¿ya? Porque la anterior clase lo hemos hecho muy por encima. Pero tienen que tener en cuenta de que donde se refiere aquí a instancia, tiene relación a cómo hemos nombrado nosotros a ese grupo o a ese componente dentro de nuestro esquema. Lo vamos a ver en un par de minutos más. Ya, y lo que hablábamos, ¿no? de esta situación del ¿qué se llama? De la compatibilidad que el SketchUp ha empezado a tener desde la versión 2019 con metodología BIM. Ustedes, bueno, les voy a explicar cuando estemos avanzando algo de metodología BIM al final del año. Les había dicho que cada entidad, cada familia, cada tipo de familia que utilizamos nosotros, ya sea en Revit, en ArchiCAD y también ahora lo estamos viendo en SketchUp, tiene un código IFC asignado a este, ¿no? Ese código IFC nos sirve para poder tener interoperabilidad entre distintos softwares que son de distintos desarrolladores.
Por ejemplo, si yo quiero tener una interoperabilidad entre Revit y SketchUp, ¿no? Si mis muros en SketchUp coinciden con el mismo código de IFC de mis muros en Revit, entonces virtualmente puede leerme y reconocerme como si fuera un número, ¿no? Y yo puedo utilizar eso también con el OpenBIM para que podamos hacer una inspección, o podamos hacer una revisión, o podamos hacer, no sé, un presupuesto en software que no tengan visualización de los modelados, pero que sí necesiten información de estos modelados, ¿no? Eso lo van a entender mejor cuando les haga la introducción a la metodología BIM. Vamos a hacerlo, ¿no? Pero vamos a hacerlo cuando terminemos de hacer SketchUp. Ya, entonces, eso lo van a comprender mucho mejor cuando estemos viendo desde Revit. Vamos a regresar a ver esto cuando estemos haciendo eso, para que ustedes entiendan cómo es que pueden vincular estos softwares de una forma mucho más íntima, digamos, ¿no? No solamente importarlo como una geometría y ya, sino que tenga una información vinculada a los volúmenes que estamos utilizando, ¿ya? Entonces, si se fijan acá en el tipo, y nosotros le damos clic abajo, aquí nos dice que estamos con el IFC, ¿cómo le decimos? Con estos parámetros IFC, que son del 2x3, ¿no? Que los utilizamos a nivel Latinoamérica. Los chilenos están utilizando el IFC 2x3, ¿no? Pero ahorita no está identificado, y eso podemos irlo identificando desde esta opción, ¿no? Podemos ir buscando en el filtro, y es algo que hemos visto cuando estábamos aprendiendo a también a ver las opciones paramétricas y las opciones IFC, o las opciones que tienen vinculación con metodología BIM desde los componentes, ¿no? Entonces, para eso nos sirve eso. Entonces, toda esa información es muy importante y está aquí, ¿no? En el primer desplegable, que se llama información de la entidad. Antes no teníamos esta opción, ¿no? Hasta la versión 2018, 2017 no teníamos esa información, porque SketchUp no tenía todavía ese vínculo con metodología BIM. Ahora, en la versión 2020, 2021 ya tenemos una vinculación mucho más íntima con IFC y con metodología BIM, ¿no? Eso lo podemos ver después. Ya, entonces, esa es la información, así de sencillito, es la información que tenemos dentro del desplegable de información de la entidad. Y cada una de las entidades, los grupos, los componentes, los materiales, todos los elementos que tenemos en SketchUp tienen esa información. Si seleccionamos acá también al piso, lo que hemos llamado contrapiso, ¿no? Entonces igual, ¿no? El material del que está pintado, ¿no? Ahorita no tiene ningún material, está con el material predeterminado, está en la capa 0. La instancia es contrapiso. ¿Por qué? Porque en el árbol del esquema le hemos llamado contrapiso a ese grupo, ¿no? Y también aquí tenemos este estándar, perdón, esa es la palabra que se me estaba escapando. El estándar IFC 2x3 es el que nos va a dar también la pauta de qué tipo de identificación o qué ID le vamos a dar a este elemento para que sea compatible con metodología BIM. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos y muchachas. ¿Alguna duda? Esa es la parte más facilita de la clase. Es meramente descriptiva. Pero quiero consultarles antes. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Eso del IFC les puede parecer un poco chino, tal vez a algunos, pero lo van a entender cuando estemos haciendo Revit. ¿Ya? Ok. Entonces, si no hay ninguna consulta, vamos a pasar a la siguiente función, que es meramente derivativa de lo que ya habíamos visto en AutoCAD. ¿Ya? Entonces voy a mantener abierto el desplegable de información de la entidad, y voy a abrir el de capas. Para que sea un poco más cómoda la vista, voy a cerrar por un momento el de esquema. Ya lo voy a minimizar. Y voy a abrir el de capas. Como podrán ver, igual que en AutoCAD, cuando abrimos el AutoCAD, en esa pestañita donde teníamos las capas, nos salía el nombre de la capa, el color de la capa, y nos salía también que el grosor, nos salía el tipo de línea y todo eso, ¿no? Entonces, como podrán ver aquí, se han importado todas esas cosas, ¿no? Se han importado 3 capas desde el AutoCAD. Se importó la capa Grafo 02, que es la magenta, ¿no? Que estaba representando todos los elementos del piso y los detallitos. La capa Grafo 04, con la que hemos representado los vidrios, ¿se acuerdan? Y la capa Grafo 08, que era la que estaba representando las líneas de representación, valga la redundancia, de los muros, ¿cierto? La capa llamada Layer 0 o Layer 0
siempre va a estar ahí. Ya es la capa por defecto del SketchUp. Si nosotros no hubiéramos insertado nada desde AutoCAD, a ver, voy a abrir otro SketchUp vacío, que no he importado nada, y les voy a mostrar ahí que la capa Layer 0 está en ese lugar. No, entonces la capa Layer 0 está por defecto. De hecho, aquí si se fijan en sus descripciones o en su guión, nos dice por defecto, ¿no? Entonces esa siempre está, ¿no? Aquí ya había abierto dos. Aquí está. Voy a abrir un SketchUp así, vacío. Y vamos a ver ahí, ¿no? Aquí está. La vacía, está completamente vacío este espacio de trabajo, ¿cierto? Lo único que tenemos en este espacio es el mark. Y pueden ver en el esquema, está también el mark ahí, ¿no? Eso vamos a verlo en un ratito, ahorita lo vamos a entender. Ya, pero si nos vamos a capas, van a poder ver que la capa Layer 0 ya está. Entonces, todas las cosas que nosotros dibujemos dentro del SketchUp, automáticamente, como hacíamos en AutoCAD, ¿no? Todo lo que dibujábamos al principio, si no cambiábamos de capa antes, se empezaba a dibujar todo en la capa llamada 0. ¿Ya? Lo mismo pasa en el SketchUp. Cualquier cosa que yo dibuje, digamos, voy a dibujar aquí un rectángulo y lo voy a volver un prisma rectangular, lo voy a volver grupo. Ya. Si yo selecciono esto y me voy a información de la entidad, me va a decir que automáticamente eso está en la capa Layer 0, porque esa es la capa por defecto desde SketchUp. ¿Ya? Esto lo voy a cerrar. Ahora, yo puedo ir creando o eliminando las capas que tenga en el SketchUp, al igual que hacíamos en el AutoCAD. ¿Ya? Si se fijan acá arriba, tenemos dos botoncitos. Uno que tiene un signo de más, que si nos acercamos nos sale una viñeta que se llama añadir capa. Y el otro que por el momento está desactivado. ¿Por qué está desactivado? Porque la capa Layer 0 no la puedo eliminar. La capa Layer 0 es fija de SketchUp, no la voy a poder eliminar. Si yo escojo otra capa, recién se me va a activar, ¿no? Esta para eliminar. Todavía no voy a eliminar nada, primero voy a empezar a crear. ¿Ya? Como les digo, este es un efecto bastante derivativo de lo que hacíamos con AutoCAD, así que no nos tendríamos que perder en este sector. Entonces yo voy a ir creando nuevas capas, ¿ya? Entonces, ¿qué capas se me ocurre crear? Aquí, digamos, yo podría crear, digo más, añadir capa. Se me va a aparecer una nueva capita que por defecto va a tener un nombre de capa 1, pero que cuando yo creo la capa, directamente su nombre me va a mandar a un editor de texto. Entonces, en este editor de texto yo le voy a poner, no sé, muros. Enter. Ya tengo una capa que se va a llamar muros. Puedo crear otra capa que se llame ventanas. Puedo obtener otra capa que se llame mejor a esta de ventanas. Le llamaremos, por materiales vamos a ir organizando. Este que sea vidrio. Esta se va a llamar carpintería. Ya. Esto me va a servir para explicarles cómo editamos también, ¿no? Aquí tenemos las capas que hemos creado, ventanas y vidrio, ¿no? Ventanas está nombrada mal, ¿no? Entonces tenemos que cambiarle el nombre. ¿Cómo editamos las capas? Es una forma muy parecida a la que editábamos cuando hacíamos AutoCAD. Nos vamos acá a un lapicito que está a su lado y le damos un clic. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿No? Entonces, está medio lenta mi compu, no sé qué pasa. Bueno, pero una vez haciendo eso, nos va a dar la opción de poder editar también el texto, ¿no? Entonces aquí yo voy a cambiar carpintería. ¿Ya? Carpintería me parece un nombre más adecuado para lo que vamos a hacer. Entonces podríamos tener carpintería de madera y carpintería de madera. Listo. Creamos una nueva capa que se llame carpintería de aluminio, ¿no? Ya tenemos dos carpinterías. La carpintería de aluminio me va a servir para la carpintería de las ventanas, ¿no? Y la carpintería de madera me va a servir para hacer puertas, para hacer los marcos de las puertas, algunos detalles, celosías y demás que tiene este proyecto. ¿Ya? Entonces, en muros lo vamos a dejar nomás en muros. Y vamos a ir trabajando con eso. Después, otra capa que nos puede servir es la capa de vegetación. Nos puede servir esa capita para poder ir organizándonos también dentro de nuestro modelo de SketchUp.
¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme acá, voy a seleccionar este grupo que corresponde a todos los muros que tengo dentro de mi modelado. Y acá arriba, ¿cómo le cambio, no? ¿Cómo le cambio de capa? Es muy sencillo. Seleccionamos acá todo este volumen que corresponde a los muros. Y voy a irme a información de la entidad. Y aquí donde dice capa, yo le voy a dar un clic y voy a escoger muros. Listo. De selección, me voy a otro lado. Y ahora voy a seleccionar ese grupo. Y como podrán ver, ya está cambiado, ¿no? Ya dice capa muros. Si yo voy aquí a muros y apago, o sea, le doy el clic aquí como en AutoCAD, ¿se acuerdan? Teníamos un foquito, ¿no? Uno de los incandescentes. Si nosotros apagábamos ese foquito, todo lo que estaba dentro de la capa que corresponda, en este caso a muros, se desaparecía, ¿no? Se ocultaba. En este caso, en SketchUp está representado por un ojito. Si a ese ojito yo le doy clic, es como si se cerrara el ojito. Ya nos imaginamos que se estuviera cerrando el ojito, ¿no? Entonces desaparece todo lo que está dentro de la capa de muros. Y si le doy otro clic nuevamente acá, me va a aparecer otra vez, ¿no? Porque el ojito ya está abierto. Entonces esa es una manera de que nos vayamos organizando, que como les digo y les repito por cuarta vez esta clase, es derivativa de lo que hacíamos en AutoCAD. Entonces es el mismo procedimiento, solamente el entorno es el que está cambiando, ¿no? Y esa es una de las primeras muestras que tenemos de que los distintos softwares que utilizamos nosotros para realizar modelado, ya sea 2D, 3D o 4, 5, 6D, como vamos a ver cuando vemos metodología BIM, tienen un entorno bastante parecido, ¿ya? Los procedimientos son muy similares, si no es que son los mismos, ¿no? Solamente es cuestión de irnos dando cuenta cómo es que funciona, ¿sí? Entonces es bastante parecido a esto. Ahora, entonces yo voy a ir insertando ya algunas cosas. Para esto voy a regresar a lo que hemos hecho hace un par de clases pasadas y me voy a ir a los componentes. Y aquí tenemos en los componentes de prueba, ¿no? que nos da Trimble para que podamos utilizar sin estar accediendo a la plataforma del 3D Warehouse. Voy a sacarme de aquí unos arbolitos y los voy a ir poniendo acá, solo para ver cómo nos organizamos. Después los voy a borrar porque tengo que seguir modelando, ¿no? Pero solamente para mostrarles cómo nos podemos organizar con estas cosas. Voy a ir insertando los arbolitos como ya hemos aprendido en las clases previas, ¿no? Ahí está. Todo este lado vamos a insertar los arbolitos. Ahí está. Uno, y uno más vamos a insertar. Listo. Ahí está, ¿no? Pero son arbolitos por separado, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con eso junto con el esquema. Pero lo primero que vamos a hacer es esto. Resulta que si yo selecciono uno de los arbolitos, me dice que en información de la entidad, eso está dentro de la capa carpintería de madera. Y eso no es correcto. Entonces yo lo voy a cambiar, le doy clic acá al desplegable y digo que va a estar en vegetación. Y puedo seleccionar todos al mismo tiempo, como habíamos visto con la tecla control, y decirle que todos esos van a estar en la capa de vegetación. Ahora, regreso a capas, ¿no? Y aquí tengo mi capa de vegetación. Si yo apago la visibilidad de la capa de vegetación, le doy clic acá, todo lo que es vegetación me desaparece, ¿no? Entonces es una forma que ya conocemos nosotros desde AutoCAD para organizarnos, ¿no? Lo mismo vamos a poder ir viendo con ligeras variaciones, ya sea que ustedes más adelante decidan utilizar para BIM, Revit o ArchiCAD, ¿no? Lo que más les parezca cómodo a ustedes. Entonces son procedimientos bastante similares los que vamos a aprender en esos softwares para poder ir organizándonos, ¿ya? Ahora otro. Este ya se parece mucho más a un esquema al esquema de familias que utilizamos en Revit. Es muy parecido, es un árbol muy similar el que vamos a aprender ahora en esquema, ¿no? Pero hasta aquí, ya que estamos con el tema de las capas. Hasta aquí se comprende el uso de las capas. Básicamente es una extrapolación de lo que hemos hecho en AutoCAD y lo estamos llevando al escenario del SketchUp, ¿no? ¿Se comprende esto?
¿Hay consultas? ¿No hay consultas? ¿Avanzamos? Ya, continuaremos. Me imagino que no hay preguntas porque es lo mismo, ¿no? De hace rato. Ahora sí, lo que es realmente, digamos, entre comillas, nuevo para ustedes, que no teníamos un árbol de estas características en AutoCAD, es lo que le llamábamos hasta el SketchUp 2020 esquema. Ahora ya no me acuerdo cómo se llama. Tiene otro nombrecito, ¿ya? Pero hasta el AutoCAD, perdón, hasta el SketchUp 2019 se seguía llamando esquema, ¿no? Si yo despliego el esquema, van a poder ver que todos los elementos que le hemos ido poniendo nombrecitos, por ejemplo, este que se llama muros, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a ir buscando. Estos son todos los arbolitos que hemos ido insertando, ¿no? Aquí está, muros. Si yo aquí en el esquema voy seleccionando algo, por ejemplo, contrapiso, selecciono en el árbol, se me va a seleccionar también en el modelo, ¿ya? Si selecciono muros, se me va a seleccionar también en el modelo. Y esto le hemos ido dando nombre nosotros, ¿no? Ahorita vamos a nombrar nuevamente otras cosas. Y pueden ver que todo este árbol parte de una raíz, que en este caso se llama Skywood House, que a su vez mi documento, el nombre que tiene el documento que yo he iniciado para este modelado se llama Skywood House, ¿no? Entonces la raíz de este árbol de elementos es Skywood House. Todos los elementos que yo tengo insertos por el momento, que tengo modelados dentro de este espacio de trabajo de SketchUp, tienen su nombre mientras tanto, ¿ya? Y como podrán ver, tienen distintos iconos, ¿no? Fíjense que Mark y los árboles tienen un icono distinto a contrapiso y muros. ¿Por qué pasa eso? Resulta que contrapiso y muros son grupos y Mark y los árboles son componentes. Entonces esa es la manera en que nos podemos diferenciar entre si es componente o si es grupo en el árbol, ¿no? En el árbol del esquema, ¿ya? Nosotros a este tipo de organización le llamamos árbol coloquialmente, ¿no? En español. En inglés creo que se llama esquema, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si se fijan también al lado de árbol de hoja perenne, si seleccionamos, ese es el árbol que me está seleccionando, ¿no? Se llama árbol de hoja perenne en 3D. Pero fíjense que árbol de hoja perenne también tiene subgrupitos, subcomponentes, y estos subcomponentes a su vez tienen otros subcomponentes. Pero eso es porque es un componente complejo. Ya vamos a entender nosotros esto con un componente mucho más básico para que después lo podamos extrapolar a algo más complejo que es este árbol. Lo que vamos a hacer primero con este árbol es que, con este grupo de árboles, es que todos estén agrupados en uno solo y que yo pueda también desde el esquema hacer desaparecer uno o hacer desaparecer todos los árboles de una sola vez, que es un equivalente a lo que habíamos hecho con las capas, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué hago yo para hacer esto? Fíjense que si yo agarro este árbol y selecciono todos los árboles, tengo todos los árboles seleccionados. Pueden ver también que aquí en el esquema todos los árboles también están seleccionados. Si le doy un clic derecho acá en el modelo y le digo crear grupo, van a ver que automáticamente se me ha creado un solo grupo. Y fíjense, el icono es el icono del grupo, ¿no? El icono de los componentes son 4 cuadraditos. El icono del grupo es solamente un cuadrado lleno, ¿ya? Entonces a este también le puedo cambiar el nombre. Si yo le digo acá, cambiar el nombre, aquí en el grupo que se me ha creado, le doy clic derecho y le digo cambiar el nombre. Ahí le pongo, no sé, árboles. Listo. Entonces, este árbol, este grupo que se llama árboles, que es un grupo, si le abro con este más que está a su lado, me va a mostrar todos los árboles que corresponden, todos los componentes que están dentro de ese grupo, ¿no? Y dentro de cada árbol, de cada grupo, tengo también otros elementos que van a ser los componentes, ¿no? Del árbol. Entonces vamos organizándolo de esa manera. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, si yo quiero ocultar o hacer aparecer también estos componentes, ¿no? De la misma manera. Me doy clic derecho acá y le pongo ocultar. Entonces automáticamente todo lo que estaba dentro del grupo de árboles se me va a ocultar, ¿no? Entonces es una forma mucho más organizada de poder ir ocultando cosas que tengan relación una con la otra, ¿cierto?
Si yo le doy clic derecho nuevamente acá y le digo mostrar, nuevamente me va a mostrar. Cuando un grupo esté oculto dentro de nuestro esquema, vean que está, la letra cambia a una letra gris y además se vuelve cursiva, ¿no? La letrita. Entonces eso nos indica que ese grupo de elementos en SketchUp está oculto, ¿no? Eso nos sirve también para poder irnos organizando, ¿no? Aquí lo vamos a mostrar nuevamente. Ahora, lo ocultaremos y vamos a hacer algo un poco más sencillo para que se entienda, porque lo de los árboles era un poco más complejo, tenía muchos elementos, ¿no? Y el mejor ejemplo que podemos utilizar ahora es el de los muros. ¿Por qué? Porque me he dejado yo dos muritos que todavía no los he extruido para poder ejemplificar esto, ¿ya? Yo voy a hacer desde el principio todo esto, ¿ya? Lo voy a explotar, eso, y si yo exploto este grupo que se llamaba muros, si se fijan aquí en el esquema desaparece automáticamente ese grupo porque ese grupo ha dejado de existir, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar solamente este cerramiento, ¿no? este ambiente que tiene muros que lo están cerrando. Entonces a ese le voy a dar clic derecho y le voy a decir crear grupo. Fíjense que se me ha creado en el árbol del esquema un nuevo elemento que se llama grupo. Entonces yo le puedo cambiar y decirle cambiar nombre. Acá abajo está clic derecho, cambiar nombre. Y le voy a poner, le pondré solo por si acaso muro 1. Listo. Ya tengo un grupo que se llama muro 1, que está apareciendo ya en mi árbol de esquema. Ya, entonces este otro yo lo voy a seleccionar también, es otro muro largo, le doy clic derecho, le voy a decir crear grupo, fíjense que me ha vuelto a aparecer otro grupo. Ya, entonces a este le voy a dar clic derecho, cambiar nombre y este le voy a poner muro 2. Y así puedo ir haciendo con todos los muros, ¿no? A ver, aquí vamos a seleccionar todos estos muros, que son los de los dormitorios y los baños. A este amigo lo vamos a deseleccionar. Entonces le damos crear grupo, me aparece el grupo, le cambio de nombre y le voy a poner muro 3, ¿cierto? Ya está esto, ya está esto, ya está esto. A este también le voy a crear un grupo y le voy a cambiar el nombre y le voy a decir muro 4. Y así sucesivamente. Este es el último muro, crear grupo, le voy a llamar muro 5. Ay, caramba. Clic derecho, cambiar nombre, muro 5. Listo, ¿no? Ahí de una forma mucho más didáctica pueden ver ustedes el procedimiento que yo he utilizado para ir creando distintos grupos, ¿no? No necesariamente tienen que hacerlo así ustedes, pueden directamente todos los muros agruparlo en uno solo, pero estoy haciendo este procedimiento así disgregadito para que se entienda cómo funciona el árbol, ¿ya? Ahora, mientras tanto, si se fijan en la raíz de Skywood House, todos son independientes, todos están saliendo directamente de Skywood House, ¿no? Todas sus ramitas, si queremos llamarle, están saliendo de Skywood House. Eso quiere decir que son entidades libres, ¿no? Ahora tengo aquí otros dos muritos. Aquí voy a dibujar estito, rapidito. Lo estoy calcando, ¿no? Del AutoCAD que ya he importado. Ahí está. Y este murito también es un detalle que es de aquí de la lagunita que tiene nuestra casa. Entonces aquí yo le digo crear grupo, se me ha creado otro grupo acá, lo mismo que estoy diciendo, grupo, cambiar nombre, muro, le corresponde 6 y vamos a hacer uno más para que se entienda bien. Aquí también tenemos un muro que corresponde a la piscina, ¿no? La fuente que tiene esta casa. Entonces aquí tenemos otro muro y vamos a crear un grupo para ese muro y ese muro se va a llamar muro 7. Listo, tenemos 7 grupos, ¿no? En este árbol, y les repito, este esquema de árbol de entidades es muy parecido al que vamos a ver en Revit. Si ustedes aprenden aquí con este esquema, les va a ser mucho más fácil de saltar al árbol de familias o de componentes o de tipos, ¿no? en Revit. Lo mismo pasa en Revit, ¿no? Si yo selecciono aquí contrapiso, se me selecciona eso, muro 1, se me va seleccionando muro 2, muro 3, muro 4, ta.
A cada uno de estos muros, igualmente aquí en la bandeja predeterminada, yo podría irle introduciendo un material, una capa, podría introducirle una instancia y podría introducirle también un ID del IFC, del estándar IFC que estamos utilizando, ¿no? Pero eso va a ser más adelante. Entonces vamos haciendo eso. Todos estos elementos que son de muro los puedo seleccionar también acá. Todos estos muros del 1 al 7 haciendo uso de la tecla Shift, puedo seleccionarlos todos en uno. Me voy acá arriba, información de la entidad. Aquí me dice precisamente son 7 grupos, ¿no? Y le digo que todo eso está en la capa de mus. Listo. ¿No ve? Perfecto. Cada uno de estos tiene su propia instancia. Ese es el muro 1, el muro 2, el muro 3, ¿no? Y así. Y obviamente nos va a ir mostrando también el volumen de estos que ocupan estos espacios, ¿no? Ya nos aparecen ahí cuando son volúmenes, ¿no? Eso nos va a llevar también a poder exportar planillas de cómputos métricos desde SketchUp, que también es posible, ¿no? Es posible también hacer todo eso. ¿Qué más? ¿No? Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, como les había dicho, son grupos sueltos. Pero, así como hemos agrupado todos estos muros mediante capas en uno solo, podríamos hacerlo también desde el árbol, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Seleccionamos todos estos muros, ¿ya? No se olviden que cada uno de estos son grupos, son 7 grupos que tenemos de SketchUp, ¿no? Pero todos estos los vamos a agrupar dentro de otro grupo. O sea, vamos a tener un grupo grande de muros, que dentro de ese grupo va a tener 7 grupos pequeños, también de muros. ¿Ya? Esto lo estoy haciendo solamente para ejemplificar, les repito. Tranquilamente podríamos tener un solo grupo de muros, ¿no? Pero lo estoy haciendo para ejemplificar cómo funciona el árbol, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos clic derecho acá y le decimos crear grupo. Fíjense que estos 7 grupos que tenemos que corresponden a muros se han agrupado, valga la redundancia, dentro de un grupo más grande que está agarrando todos esos grupos de muros, ¿no? Entonces, si a este grupo nosotros ya le ponemos un nombre genérico de muros, ¿no? Ahí tenemos agrupados todos los muros. Podríamos ir ocultando todos los muros de una vez, aquí en ocultar, o abriendo el árbol podríamos ir ocultando uno por uno. ¿Notan? He ocultado ya el muro 1, el muro 2, voy a ocultar el muro 3, el muro 4, ¿no? Uno por uno podría ir yo ocultando. Esa es la ventaja de agrupar nosotros nuestros elementos por esquema. Pero ¿qué pasa si yo también quiero hacer eso por capas? Lo mismo, todo lo que esté dentro de la capa de muros también desaparece, pero no puedo ir escogiendo qué es específicamente, ¿no? ¿Qué pasa si yo solo quiero trabajar con los muros de los baños, ¿no? Entonces en ese caso voy a esquemas y busco cuál es pues el muro de los baños, ese. Entonces el resto de los muros yo los oculto y trabajo solamente con esos muros, ¿no? Que este es un precursor también de una función muy linda que es la caja de corte, ¿no? Que es una opción muy linda que tenemos para hacer detalles constructivos desde Revit. Pero esta es una opción que nos sirve para hacer exactamente lo mismo. Si yo quisiera hacer un detalle constructivo teniendo en cuenta todo el contexto de la casa, pero solamente con los baños, tranquilamente con este tipo de organización en árbol, puedo realizar eso y tengo un seguimiento mucho más cabal, ¿no? de todo lo que tengo en mi construcción. Y evidentemente, como les mostré también aquí en información de la entidad, puedo ir asignándole un código IFC, un volumen, puedo asignarle un color y demás cosas que me van a servir para después generarme planillas de cómputos métricos. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Dudas? Ahora sí necesito que hablen, por lo menos uno necesito que hable, por favor. Son muy callados ustedes, muy pasivos. Por favor, alguien que hable por lo menos para decirme si es que me están siguiendo o si se han perdido. ¿Se entendió hasta ahora, Arki? ¿Está correcto, Samia? Sí. Uno más, por favor. Hasta ahora solo han hablado Leandro y Samia. Alguien que no sea uno de los dos, que me confirme. Si es que hay dudas, por favor, díganme las dudas. Este es el momento. En clase no tienen que tener miedo de preguntar, perdón. Ya les he dicho muchas veces. En los exámenes, ahí sí no. Ya. Varios ya me han preguntado cosas y no les respondo en los exámenes. Porque es examen, ¿eh?
aquí, pero es la hora de hacer preguntas. Necesito confirmación de uno más, por favor. Que no sea Leandro ni Sammy. Arqui, buenas tardes. Hasta ahora sí está entendido. ¿Correcto? Ya, Paola, gracias. Entonces, eso sería en lo que corresponde a organización. Tenemos esas dos vías, ¿ya? Y les voy a volver a repetir, ya sé que parezco disco rayado y tal vez ya les estoy cansando, ¿ya? Pero se van a acordar de mí cuando les diga esto, cuando pasen por esto. Pongan atención por favor a esto. AutoCAD y SketchUp son vitales para el desempeño de un profesional. Por lo menos en esta y la siguiente década van a seguirlo siendo, ¿ya? No se enfrasquen solamente en Revit o ArchiCAD, ¿ya? Dentro de los siguientes 15 años recién vamos a migrar todos completos a esa metodología. Por el momento no. Y ustedes van a empezar a trabajar ya en un par de años, ¿no? Entonces tienen que saber manejar por lo menos lo básico de estos softwares. Ya no se corten un brazo, aprendan AutoCAD y aprendan SketchUp, ¿no? Eso me lleva a una observación, que con esto termino la clase. Ya les había dicho en la anterior clase, todos ya han debido ver, todos los que han enviado por lo menos sus prácticas, la práctica número 3 han debido ver que están calificadas. Hay dos estudiantes que no tienen calificación. Uno ya se ha puesto en contacto conmigo y ya le he explicado por qué no tiene calificación, ya por qué no le ha aceptado su tarea. Y otro todavía no se ha puesto en contacto. No voy a decir su nombre prácticamente, pero no sé si está aquí, ya no he fijado. Creo que está por aquí, porque ya me he fijado quién es. A ver. No, no está. Pero, bueno, por algo no está. Entonces, hay un estudiante todavía que no le he entregado su nota y no se lo voy a poner porque ha dibujado en ArchiCAD su tarea. Está muy bien. A mí me hace muy feliz que ustedes sepan manejar ArchiCAD o Revit o lo que sea. Pero tenemos que seguir los pasos pedagógicos, ¿ya? Al fin de año vamos a hacer eso. Ustedes tranquilos, vamos a llegar a eso, ¿ya? No soy un viejito retrógrado, ¿ya? No quiero que ustedes solo sepan AutoCAD y SketchUp, pero son bien importantes para la vida profesional. Se los digo porque yo estoy todos los días con eso, ¿ya? Entonces, háganme caso, por favor. Pónganle ganas a estos dos softwares que son ahorita la base de todo el trabajo que hacemos la mayoría de los arquitectos con otros profesionales de otras especialidades. ¿Sí? Ok. Entonces con eso muchachos, y si no hay alguna pregunta, concluiremos la clase de hoy. Estamos terminando temprano. Sí, 15:30. Ok, dejaré de grabar. Y